Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestras últimas unidades, que es el tema de producción y costos, tanto en el corto como en el largo plazo. Recordarán que en la clase anterior revisamos el tema de las isocuantas, que las isocuantas nos representan las funciones de producción de una empresa que tiene características importantes. Una de ellas es que se encuentra en la eficiencia técnica, que significa que la empresa en forma general pues está produciendo de la mejor forma que puede con todos los recursos disponibles que tiene a la mano, es decir, no desperdicia absolutamente nada y esta eficiencia técnica pues se logra pues, teniendo la productividad más alta que pueda la empresa, ¿no? Respecto a su capacidad instalada. Y que las isocuantas tienen pendiente negativa porque también tienen una relación marginal de sustitución, con la cual nos dice que para mantener un mismo nivel de producción, debemos entonces poder tener la posibilidad de tener diferentes combinaciones de capital y de trabajo. Entonces, como podemos ver aquí, pues el capital y trabajo, que en las combinaciones que hicimos, pues íbamos sustituyendo un factor por otro, ¿no? Es decir, si nosotros queremos disminuir las cantidades de capital, pues tendremos que aumentar las cantidades de trabajo y viceversa. Si queremos disminuir las cantidades de trabajo, debemos de aumentar las cantidades de capital. Eso significa que tenga pendiente negativa. También recuerden que la isocuanta más alejada del origen representa un mayor nivel de producción. Aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí tenemos la ISO 18, que es la primera isocuanta que tenemos, y después una que está más alejada del origen, pues es la ISO 30, por eso representa un mayor nivel de producción. Después tenemos la 40 y 48. Entonces, las que estén más alejadas del origen, pues evidentemente tienen pues, una combinación mayor de capital y de trabajo, pues que le permiten representar mayores niveles de producción. Esas son las primeras tres. Luego veíamos que la producción cuantificable que puede lograrse con la combinación de K y L, pues está representada por esta ISO. No se pueden cruzar por el concepto de eficiencia técnica, ya que si se cruzaran, pues en el punto donde se cruzan, nos estaría diciendo que esa empresa produce al mismo tiempo, puede producir al mismo tiempo o 20 unidades o 18 en nuestro ejemplo, ¿no? Lo cual pues no cumpliría con la parte de la eficiencia técnica. Una empresa estaría produciendo ineficientemente, ¿no? Si tuviera unas curvas de isocuantas que se cruzaran. Entonces, esas eran las características que revisábamos de las isocuantas. Y nos quedábamos con esta parte, ¿no? Como que estas isocuantas se parecen a las curvas de indiferencia, como ustedes podrán haber visto. Bueno, pues efectivamente, de hecho, las curvas de isocuantas es una representación prácticamente igual que las curvas de indiferencia por el lado del consumidor. Pues las curvas de isocuantas pues son las curvas representadas por el lado del productor. En otras palabras, ¿no? Las curvas de indiferencia y las curvas de isocuantas tienen muchas similitudes. Por ejemplo, la primera que podemos ver aquí es que recordarán que la curva de indiferencia representa niveles de utilidad o satisfacción, como lo veíamos, ¿no? Y que esta satisfacción de utilidad es constante en cada curva. Y en la parte de las isocuantas, o en la teoría de la producción, pues representan niveles constantes de producción. Entonces, ahí está la primera similitud. La siguiente similitud, como decíamos, ambas tienen pendientes negativas. En ambas, también las que se encuentran más alejadas del origen, por ejemplo, en la curva de indiferencia representan mayor utilidad y en la curva de isocuanta, pues representan mayor producción, las que están más alejadas del origen. Ahorita nos vamos a brincar esta que es la gran diferencia, ¿no? También ambas no pueden cruzarse o pueden intersecarse, como dice el libro,
y también son convexas al origen, porque recuerden, tienen una tasa de marginal de sustitución, que también vamos a revisar esa tasa marginal de sustitución en la isocuanta. Por último, la gran diferencia que tenemos entre las curvas de indiferencia y las curvas de isocuantas. Las curvas de indiferencia representan niveles de utilidad, pero recuerden que una de las ventajas que veíamos sobre la teoría cuantitativa era que las curvas de indiferencia no representan utilidad como tal, no podemos medir la utilidad con las curvas de indiferencia. Decíamos solamente que prefería una cantidad de utilidad, perdón, una combinación de canastas, ¿no?, que representaran las curvas de indiferencia más alejadas del origen, ¿sí?, pero no determinábamos el valor de esa utilidad, que bueno, matemáticamente se puede determinar, pero no representa absolutamente ningún tipo de satisfacción o utilidad, ¿no? Por el contrario, en la teoría de la producción, la curva de isocuanta sí puede medirse y, como vimos, sí representan niveles de producción. Representa aquí, por ejemplo, 18 y esta 48. Entonces, las curvas de isocuanta sí nos representan niveles de producción, niveles de niveles de esa producción que podemos tener, ¿sí? Entonces, chequen bien estas similitudes y también chequen las diferencias que tenemos con respecto a cada una de las curvas, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, vamos entonces a hablar sobre la tasa marginal de sustitución o relación marginal de sustitución. Recuerden que aquí también le llamamos relación, ¿no? Pero para diferenciarnos con la RMS que veíamos en la unidad anterior, ¿no? ¿Se acuerdan que esa era la que tenemos que calcular en nuestros ejercicios para poder igualarla a la restricción presupuestaria y sacar así la maximización de la utilidad, ¿no? Entonces, aquí vamos a también utilizar ese concepto, le vamos a llamar tasa marginal de sustitución, pero técnica, ¿sí? Técnica, ¿por qué? Porque es por la producción y porque es por el uso de los factores productivos. Entonces, la tasa marginal de sustitución técnica, en la teoría del productor, le llamamos TMGS con respecto a K y L, que es por el capital por el trabajo, ¿no? Que es relativa a la convexidad de las isocuantas, ¿sale? Entonces, recuerden, la tasa marginal de sustitución es el valor absoluto de las pendientes de la isocuanta y nos va a decir, la tasa marginal de sustitución, cuántas unidades de L se necesitan para sustituir a la K, ¿sí? Entonces, ¿cómo se escribe la tasa marginal de sustitución? Pues muy sencillo, es negativa, obviamente, es el nivel de capital que tenemos que cambiar con respecto a los cambios de L, ¿no?, que son los cambios marginales. Entonces, esto también es, digamos, la relación que tenemos de lo que tenemos que reducir, ¿no?, de un factor, en este caso, el factor que debemos de reducir es el capital si nosotros queremos aumentar el trabajo. O por el contrario, si queremos aumentar el capital, pues evidentemente tenemos que saber cuánto trabajo tenemos que disminuir, ¿vale? Entonces, repito, la tasa marginal de sustitución técnica en la teoría del productor es la que representa la convexidad de las curvas de isocuanta y nos va a decir cuántas unidades de trabajo se necesitan para sustituir al capital. Por eso es del capital con respecto al trabajo, ¿no?, de K por L. Eso es lo que nos va a decir, ¿de acuerdo? Vamos a ver el siguiente ejemplo. De nuestra producción vemos que tenemos la combinación K y L para la
curva ISO 18, ¿no? Seguimos con el mismo ejemplo que revisábamos. Y recordarán que nosotros enumeramos todas las combinaciones de K y L que nos van a permitir producir 18 unidades de producción, ¿no? Que aquí lo tenemos en la ISO 18. Entonces, tenemos las combinaciones que ustedes me dijeron en la clase anterior. Recordarán que me decían 5 unidades de capital y una de trabajo, 3 de capital y 2 de trabajo, 2 de capital y 3 de trabajo, 1 de capital y 4 de trabajo, según las combinaciones que teníamos en nuestra curva ISO 18. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo calculamos la tasa marginal de sustitución? Aplicando la formulita que viene aquí, ¿no? Si nosotros queremos saber cuántas unidades de trabajo L necesitamos para sustituir una unidad de capital, vamos entonces a aplicar la fórmula, ¿sí? Que tenemos aquí arriba. La fórmula que tenemos aquí arriba nos dice K0 es la cantidad de capital inicial, K1 es la cantidad de capital final, entre L0 es la cantidad de trabajo inicial y L1 es la cantidad de trabajo final, ¿sí? Y esto es igual pues, a la variación de K entre la variación de L. A ver, apunten por favor esta formulita, me avisan cuando la tengan porque ahorita la vamos a aplicar, ¿sí? Sí, ¿por qué, Jimena? Porque si nosotros queremos, como dice aquí, si queremos disminuir el capital, tendremos que saber cuánto trabajo tenemos que aumentar, ¿sí? Eso es lo que me dice la tasa marginal de sustitución técnica. También el signo negativo me dice que si yo quiero disminuir trabajo, pues me puede decir cuánto capital, pero eso será al revés, ¿no? Lo que me dice esta formulita es lo siguiente: ¿cuántas unidades de trabajo necesitamos para sustituir una de capital? ¿Vale? Bien, ¿ya copiaron? A ver, nos espero. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a hacer el ejercicio. Vean, está muy sencillo. El productor quiere mantener su producción, ¿no? Entonces tenemos un productor, ya tiene identificadas sus curvas de isocuanta y quiere mantener la producción, quiere mantenerse en la isocuanta que se encuentra, ¿sí? Pero quiere disminuir su cantidad de capital de 5 a 3 unidades, ¿no? Entonces, él se encuentra en esta combinación que tenemos aquí. Sin embargo, quiere disminuir su capital. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante, pues también el capital cuesta, ¿no? A lo mejor el capital es más caro que el trabajo y le conviene cambiar esta proporción, ¿no? Porque está utilizando mucho capital y lo quiere disminuir de 5 a 3. Entonces ya vemos la primera diferencia, ¿no? Quiere disminuir 5 unidades de capital por 3, ¿sí? ¿Cuál sería su tasa marginal de sustitución técnica? Bueno, la tasa marginal de sustitución técnica sería, sustituimos los valores, ¿no? 5, que es el tema, al 3 que quiere llegar, ¿no? Entonces, aplicamos la fórmula. K1, dijimos, es la cantidad de capital final, es la cantidad de capital que quiere llegar. Entonces vamos sustituyendo aquí, ¿no? Sería menos 3 menos la cantidad de capital inicial, que es K0. La inicial era 5, ¿no?
Ya tenemos la primera, entre pues la cantidad de trabajo final que tenemos es 2 menos 1, que es la inicial, ¿no? Aplicamos, hacemos la suma, perdón, hacemos la resta. Aquí 3 menos 5 es menos 2, pero menos 2 por menos, pues es 2, ¿no? Y 2 entre 2 menos 1, pues es 1. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución técnica de cuántas unidades de trabajo necesito para sustituir en este punto 2 unidades de capital, pues será de 1, ¿sale? Entonces, va a sustituir, para disminuir 2 unidades de capital en ese punto, deberá de aumentar una unidad de trabajo, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta de la formulita? ¿Ve que está fácil? ¿Todo bien? Ahora, a ver, si ya se entendió, es una pregunta de examen. ¿Cuál sería la tasa marginal de sustitución técnica de capital si quiere pasar de 3 a 2 unidades de capital? A ver, díganme ustedes, ¿cuánto sería? Ya no es 2, ¿verdad? Como bien dice Amado. Miren, vamos a hacer la sustitución de los datos, ¿no? Tenemos la tasa marginal de sustitución técnica es igual a menos, ¿no? Quiere pasar de 3 a 2. Entonces es 2 menos 3 entre 3 menos 2, ¿no? Entonces 2 menos 3 es igual a menos 1, por menos 1, ¿no? Entre 1, y como bien dijo Amado, la tasa marginal de sustitución técnica será 1, ¿no? ¿Sale? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Ninguno? ¿Todo queda claro? Bueno, como pueden ver está muy fácil. Nada más hay que saber leer ahí los datos eh, para que lo tengan en cuenta para el examen. ¿Sale? Bien. Ahora, ya vimos entonces lo que es la tasa marginal de sustitución técnica. ¿Sí? En general, esto también lo podríamos hacer si tuviéramos funciones de la isocuanta, ¿no? Si nos pregunta cuál es la tasa marginal de sustitución técnica, aplicaríamos la misma, prácticamente la misma técnica. Hay otra técnica de maximización de producción que es mediante el método de Lagrange, que pues ese ya no se nos di porque ya sería mucho. El anterior que vimos fue pues, igualando, ¿no? Las dos condiciones. Aquí en el productor se hace lo mismo. Aquí estamos viendo cuando tenemos los datos de la ISO, ¿no? Pero si nosotros no tuviéramos los datos de la ISO cuanta, recuerden que esto, en otras palabras, la tasa marginal de sustitución técnica es igual a la producción marginal del capital entre la producción marginal del trabajo, ¿no? Y hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Sacamos la derivada parcial con respecto al capital y sacamos la derivada parcial con respecto al trabajo. Y hacemos la división y nos van a dar una función la cual podemos después utilizar de la misma manera. Podemos nosotros maximizar, en este caso, maximizar la producción y minimizar los costos al mismo tiempo con esta función de producción, ¿no? Se hace el mismo procedimiento que hicimos con el consumidor. Nada más que aquí, pues hablamos de producción marginal de capital y producción marginal del trabajo. ¿De acuerdo? Pero bueno, a eso ya no lo vamos a ver porque pues ya lo vimos en la teoría del consumidor. Bien, con esto ya terminamos lo que es las conclusiones de la producción a largo plazo. Considera como variables los factores de trabajo y de capital.
¿sí? Entonces, en el largo plazo, recuerden, el trabajo y el capital son variables. El único factor que puede ser fijo, recuerden, es la tierra. La producción total, Q, depende, o ISO, ¿no? También lo decíamos como ISO, depende de la combinación de trabajo y capital que se representa por la isocuanta. Ya vimos, ¿no? Diferentes combinaciones de K y L me van a dar niveles de isocuanta o isocuanta mayores si utilizamos mayor cantidad de L y K. La isocuanta y la curva de indiferencia comparten características que ya vimos, a excepción de que la primera sí es cuantificable. Entonces, la isocuanta sí nos dice el nivel de producción en el que estamos, ¿sí? Y la curva de indiferencia pues no nos dice niveles de utilidad. La tasa marginal de sustitución técnica nos indica la cantidad de capital que necesitamos para sustituir una unidad de trabajo. Conocer la tasa marginal de sustitución sirve para calcular nuestras combinaciones de K y L necesarias para la producción. Entonces, vamos a ver que también la tasa marginal de sustitución, recuerden, la tasa marginal de sustitución también tiene que ver con el elemento de el capital y de trabajo, ¿no? De la producción marginal de capital entre la producción marginal de trabajo. ¿Sale? A Carlos se le durmió el gallo, pues ni modo. Bien, Carlos. Entonces, eso es el tema de la producción en el largo plazo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ninguna. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver ahora el tema de los costos. Ya vimos la parte de la producción. Ahora sigue el tema de los costos, ¿no? Los costos de producción en el corto plazo, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, en el corto plazo, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que la tierra y el capital, recuerden, son fijos, ¿no? El único factor variable es el trabajo, ¿sale? Dada esta limitación de uno o más de los recursos fijos, que es esta que acabamos de ver, podemos definir los costos de producción de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener costos, ¿no? Conforme a la cuestión fija y a la cuestión variable que tenemos. Por lo tanto, en general, vamos a tener nosotros el costo total de la producción lo vamos a tener en dos planos, ¿no? En el plano fijo, ¿no? Que ya dijimos que es la tierra y el capital, son costos fijos que vamos a tener, y, y del factor variable que es el trabajo, pues el factor variable será el pago de los trabajadores, ¿no? El costo de esos trabajadores. Entonces, de forma general, el costo total se estará formando de la suma entre los costos de los factores fijos más el costo del factor variable. En otras palabras, por ejemplo, si tenemos que pagar toda la renta, ¿no? Del edificio en el que está nuestra empresa, nuestra fábrica. Tenemos que pagar la renta del equipo. Tenemos que pagar, porque compramos a pagos mensuales, compramos la maquinaria, ¿no? La maquinaria se tiene que estar pagando por muchos años, ¿no? Porque se compró por varios años, se tiene que estar pagando constantemente. Y esos pagos son fijos porque esos pagos son fijos porque independientemente de que esté operando la empresa o no, si la empresa está produciendo o no está haciendo nada, independientemente de lo que haga la empresa, esos costos siempre deben de pagarse, siempre se están generando, ¿no? Es como, por ejemplo, ustedes, para los que tienen su renta del teléfono, ¿no? Del teléfono celular. Bueno, sí, de qué otro teléfono estoy hablando, pero ustedes tienen su renta de su teléfono y puede ser que en un mes, utilizaron de los, no sé, 10 gigas que tienen, a lo mejor utilizaron 8, ¿no? Y pagaron
500 pesos al mes, ¿no? Entonces, al otro mes, pues no utilizaron mucho sus datos porque estuvieron mucho en su casa, ¿no? Entonces, nada más a lo mejor utilizaron 1 giga. Pero de todos modos tienen que pagar toda la renta, ¿no? De 500 pesos. Entonces, eso quiere decir que independientemente del uso que le des a tu teléfono, vas a pagar la misma renta, ¿no? Lo uses mucho o lo uses poco. Por ende, tenemos nosotros costos fijos. En el caso de los costos que se generan por el factor productivo de la tierra y del capital, siempre tendremos los costos que se deben de pagar, que son los costos fijos. Y por el lado del costo variable, aquí sí tenemos una diferencia. En el costo variable, sí depende del nivel de producción, porque ya lo vimos, ¿no? Si tú quieres producir más, pues debes de contratar más trabajadores. Por lo tanto, si entre más produzcas, pues tus costos variables irán aumentando. Evidentemente, entre más trabajadores vayas contratando, tus costos variables irán aumentando. Obviamente los costos van a ir aumentando dependiendo cuánto le vayas pagando a cada trabajador, ¿no? Entonces tus costos variables irán aumentando. Si quieres producir menos, pues entonces tus costos variables serán menores, porque a lo mejor si tú estás en paro, ¿no? La fábrica paró su producción, por ejemplo, ahora por el tema de la pandemia, para la fábrica, entonces vamos a ver que pues no estás utilizando trabajadores y por lo tanto no estás pagando sus salarios, entonces tu costo variable pues sí se vuelve cero si no estás produciendo, ¿no? Porque no están produciendo tus trabajadores, por ende no les puedes pagar. Sin embargo, si no produces, tú sigues teniendo tus costos fijos, los cuales tienes que seguir cubriendo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre costo fijo y costo variable. ¿Cómo los podemos representar gráficamente? Y la suma de ambos, pues no me da el costo total, ¿no? Entonces, ¿cómo los puedo yo representar gráficamente? Pues el costo fijo será pues una línea recta que no cambia, ¿no? A lo largo del nivel de producción que tenemos aquí, ¿no? Q, pues todo ese costo fijo será igual, ¿no? En nuestro ejemplo, vamos a suponer que nuestro costo fijo, cual vamos a llamar costo fijo total, es de 125. Entonces, independientemente de si yo produzca o no, esta empresa tendrá que pagar 125 pesos de costo fijo, ¿no? Vamos a suponer que tiene 10 unidades de producción, ¿no? Entonces su costo fijo por producir 10 unidades de producción seguirá siendo de 125. Si produce 0, pues su costo fijo será de 125, ¿sale? Si es de, por ejemplo, de 50, ¿no? Que estuviera hasta la derecha, pues su costo fijo sigue siendo 125. Ahora, su costo variable es el que va a, como dice su nombre, a variar, a cambiar. Cuando no se produce, pues es 0, ¿no? Y mientras se va aumentando el nivel de producción, pues el costo variable va aumentando, ¿sí? Porque vamos necesitando mayor cantidad del factor variable, que en este caso es el trabajo. Entonces, supongamos que en un nivel 10 de producción tenemos un costo variable total de 375, ¿no? Que lo tenemos. Ahí está. Entonces, bajo este esquema, ya nosotros podemos calcular lo que es nuestro costo total, ¿no? Nuestro costo total, que es hacemos simplemente la suma de costo fijo total más el costo variable total, pues es igual, ¿no? Costo total es 125 más 375, bueno, sí, 375 es igual a costo total a 500, ¿no? Este es mi costo total. Por lo tanto, vemos que efectivamente mi costo total al producir 10 unidades, ¿no? Que tenemos acá, va a ser de 500, ¿no? Entonces, este es mi costo total, este es mi costo variable y este es mi costo fijo.
Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Vamos a ver, copien esto, por favor, y me avisan. Gracias, gracias. Ay, perdón. Ahí está. ¿Listo? Gracias, Paula. A ver los demás de tus compañeros que me avisen. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a ver, revisar. Ya tenemos nuestra primera ecuación, que es costo total igual a costo fijo más costo variable, ¿no? Si dividimos la ecuación 1 por el nivel de producción Q, obtenemos los promedios de los costos de producción. Entonces, si dividimos el costo total entre la producción que tenemos, me va a dar lo que se llama el costo total promedio. Si dividimos el costo fijo entre la cantidad de producción, que es Q, nos dará el costo fijo promedio. Si dividimos el costo variable total entre Q, pues nos dará el costo variable promedio. También tenemos el cálculo del costo marginal. El costo marginal, recuerden, es como todo lo marginal que hemos calculado, ¿no? Es la variación del costo total entre la variación de la producción. En otras palabras, es el costo total final menos el costo total inicial entre el costo, perdón, entre la producción final menos la producción inicial. Este es el costo marginal, ¿sale? Y recuerden, el costo marginal es cuánto me está costando esa unidad adicional que estoy produciendo, ¿sí? Cuánto me está costando, repito, esa unidad adicional de producción. Si yo antes producía 10 y ahora voy a producir 11, ¿cuánto me costará esa onceava pieza que estoy produciendo? Eso es lo que me dice costo marginal. Para ello, lo voy a calcular con la variación de costo total entre la variación de la cantidad, ¿no? Que aquí está la formulita. Entonces, por favor, anoten estas formulitas y me avisan. ¿Listo? ¿Listo? Bien, a ver, los demás. ¿Listo?
Bien, entonces vamos a ver, ya que tenemos estos conceptos, ya podemos calcular costo total, costo fijo, costo variable. Vamos a hacer un ejemplo. En el ejemplo, quiero que por favor abran su archivo, que ahora sí vamos a usar el archivo Excel que les puse en la plataforma, que se llama ejemplo de costos, ¿sale? Ejemplos, costos, corto plazo. Entonces vamos a abrir ese Excel, ¿va? Me avisan cuando ya lo tengan abierto. Y van a encontrar un cuadrito como este. ¿Ya? A ver, María Fernanda dice que ya, a ver los demás. ¿Ya? A ver, vamos a esperar un poquito más a todos los demás compañeros, porque vamos a empezar a hacer un ejercicio. Esta es una primera parte de un ejercicio que es el que les voy a dejar de tarea, ¿no? Entonces, atentos. Nosotros tenemos los siguientes datos, ¿no? De una empresa. Esta empresa produce 6 unidades, ¿no? De 0 a 6. Podríamos decir que a lo mejor pueden ser cientos o pueden ser miles, ¿no? El caso es que tiene esta estructura de producción. Recuerden que Q es producción, ¿no? Aquí tenemos vacíos los demás datos. Aquí, digamos, el detalle, lo divertido, si así lo quieren ver, es que con los datos que nos den, nosotros vamos a calcular los demás datos, ¿sí? En este caso, en este primer ejemplo, pues es el ejemplo más sencillo. Nos están dando los costos totales nada más, ¿no? Entonces, nosotros podemos obtener todos los demás datos de aquí, de este cuadro. Podemos obtener el costo fijo total, el costo variable total, el costo fijo promedio, el costo variable promedio, el costo total promedio, el costo marginal, ¿no? Si aquí quieren ponerle una G, pues no hay ningún problema. El costo marginal y la etapa, ¿no? La etapa de la producción, ¿sale? Pero ahorita vamos a ver al último lo de la etapa de la producción. Bien. Entonces, yo tengo en esta distribución de costos mis costos totales. Nada más me están diciendo, mira, al producir cero, ¿no? Esta empresa, sus costos totales es de 100. Al producir una unidad tiene de 150, 140. Al producir dos, 170. Y así consecutivamente tenemos todos los costos totales. Recuerden, voy a anotar otra vez las fórmulas de los costos, ¿no? Vamos a poner costo total es igual a costo fijo total más costo variable total, ¿sí? Esa es mi primera formulita que hay que aprendernos. ¿De acuerdo? Ahora, de esta formulita, nosotros podemos determinar las demás. ¿Cómo las hacemos? Pues despejando, ¿no? A ver, ayúdenme ustedes a despejar. Si yo quiero saber el costo variable total, lo tengo que despejar. ¿Cómo me queda la formulita? ¿Cómo me queda la ecuación de costo variable total? Eso no es muy bien, Amado. Efectivamente, ¿no? Si yo despejo costo variable total, pues entonces me queda costo variable total es igual, pasamos el costo fijo acá que está sumando, lo pasamos restando. Por lo tanto, me queda costo total menos costo fijo total. Muy bien. Ahora, si yo quiero despejar el costo fijo total, quiero calcular el costo fijo total,
¿cómo queda mi ecuación? Bien, Naomi, muy bien. Costo fijo total es igual, ¿no? Estamos despejándolo. Si el costo variable se encuentra sumando, lo pasamos del otro lado restando. Por lo tanto, me queda costo total menos costo variable total. ¿Sale? Entonces, vamos a aplicar, dependiendo de qué datos nos estén dando, vamos a aplicar estas formulitas, ¿vale? Estas funciones. Entonces, vayan apuntando porque las vamos a estar utilizando, ¿sale? A ver, me avisan cuando ya las tengan para empezar a calcular esta primera parte. La cual voy a poner aquí de un colorcito para saber que es la primera parte, ¿no? Voy a ponerla, por ejemplo, de este azul. Ahí está. Sí, costo fijo total es igual a costo total menos costo variable total. Aquí, Naomi, tú te equivocaste. Recuerda, de aquí arriba estamos despejando el costo fijo total. Está sumando costo variable total, pasa del otro lado negativo. ¿Sale? Fíjate bien, Naomi. Ok. Bien. ¿Ya está? Bien. Entonces vamos a aplicar estas ecuaciones según lo que necesitan. El primer dato, ¿no? Vamos a empezar con cero. Siempre vamos a empezar con cero. Si me están diciendo que mi costo total es 100 y mi producción es cero, ¿cuánto debería de ser mi costo variable total? ¿Qué dijimos? Cuando no producimos, ¿cuánto es mi costo variable total? Exactamente, muy bien. Sí, por supuesto que sí. Es cero, ¿no? Si no estamos produciendo, porque recuerden, el costo variable es el costo de mis trabajadores, que es el factor variable. Si no estoy produciendo, no estoy utilizando trabajadores. Por lo tanto, mi costo variable es cero. Entonces yo ya puedo, ¿no? Aplicar la formulita que tengo aquí de mi costo final, fijo total. Entonces mi costo fijo total me dice que es el costo total menos el costo variable total. Entonces es 100 menos cero, ¿no? ¿Y cuánto es? Pues 100, muy bien. Excelente, ¿no? Entonces, cuando es cero, ya podemos ver, nosotros definir, ya ustedes automáticamente sabrán, que si yo aquí yo no tengo producción, mi producción es cero, y tengo un costo total, pues mi costo total será exactamente mi costo fijo, ¿no? Porque mi costo variable total es cero. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? ¿De dónde salió el 100? ¿No? Bien. Ahora, ya tengo yo mi 100. ¿Cómo será mi costo fijo entonces a lo largo de los niveles de producción? ¿Va a cambiar? No, ¿verdad? Entonces, como bien dice Amado, toda mi producción de Q será 100. Entonces, yo le puedo dar doble clic aquí a mi crucecita santa y se va a llenar de cienes. Bien, entonces, todo mi costo fijo a lo largo de mi producción será el mismo. Bien. Ahora, ya tenemos
el costo fijo total y el costo total. Entonces, para calcular el costo variable total que tenemos aquí, pues simplemente vamos a utilizar esta formulita, ¿no? Que tenemos aquí, bueno, esta ecuación, que es costo variable total es igual al costo total menos costo fijo total. Y pues la aplicamos, ¿no? Primero, costo total, 140 menos mi costo fijo total, que es 100. 140 menos 100, pues es 40, ¿no? Luego, 170 menos 100, me va a dar 70. Y así consecutivamente, ¿no? 240 menos 100, 300 menos 100, 370 menos 100, y ya podemos aplicar nuestras formulitas. Y esos son los resultados que tenemos. Bien, ¿ya todo les quedó igual que a mí? ¿Sí? Bien. ¿Vamos todos bien? ¿Nadie tiene problemas? Ok. Vamos entonces ahora a calcular esta parte de los promedios. Vamos a anotar las formulitas que vamos a necesitar. Costo fijo promedio es igual a costo fijo total entre Q. Costo variable promedio es igual al costo variable total entre Q. Y luego costo total promedio, pues es igual al costo total entre Q. Estas son mis formulitas o ecuaciones que voy a utilizar para calcular estos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy fácil, ¿no? Vamos a calcular el costo fijo promedio, pues haciendo una división. Tomamos el costo fijo total y lo dividimos entre Q. Aquí, por ejemplo, el primero no lo podemos calcular, ¿no? Por lo tanto, aquí yo lo voy a rellenar de gris. Porque esto no lo puedo calcular. Simplemente, ¿por qué? Porque no puedo dividir entre 0, ¿no? Entonces, esto no se puede calcular, ¿no? Lo dejo en gris. Pero los demás sí. Entonces, ya empezamos con el primero. Hacemos costo fijo total entre 1, ¿no? Me va a dar 100, ¿no? ¿Cuál es mi costo promedio fijo? Pues por unidad 100, ¿no? Ahí lo tenemos. Luego dividimos 100 entre 2, ¿no? Entonces 100 entre 2, pues me da 50. Ahora mi costo fijo es de 2 unidades, en promedio es de 50. Luego 100 entre 3 me va a dar 3, 3, 3, 3, etcétera, ¿no? Y así sigo haciendo todas las operaciones, ¿no? Copiando y pegando. Yo lo que les recomiendo para hacer estos cuadritos es copiar la fórmula e irla pegando, ¿no? Control C y Control V. Porque luego cuando lo jalamos con la crucecita, luego hay unas cosas ahí raras que pueden suceder. Por eso, para estos ejercicios yo les recomiendo nada más copiar la fórmula e irlas pegando sobre columna por columna, ¿no? Y no jalarlas a la derecha, izquierda, porque se nos mueve todo el dato. Bien, recuerden que aquí vamos a, como son costos, todos los datos los vamos a redondear a 2 decimales, nada más, ¿sí? Y ya saben que aquí apretándole a los botocitos de los ceros, podemos quitarle, ¿no? Los ceros. Entonces lo dejamos en 2. Ahí está. ¿Ya les quedó como a mí?
¿Sí? Bien. Y hacemos lo mismo, ¿no? Con el costo variable promedio y con el costo total promedio. A ver, vamos a esperar a Kimberly. Mientras los demás que ya acabaron, hagan lo mismo con costo variable promedio y costo total promedio, ¿no? Van a dividir el costo variable promedio, vamos a obtener ese resultado dividiendo costo variable total entre Q, ¿no? Y luego el costo total promedio lo obtenemos dividiendo el costo total entre Q. ¿Tienes algún problema, Kimberly? ¿Los demás cómo van? Ah, ya, ok. Muy bien. Entonces hacemos la división, ¿no? Tenemos costo variable total entre Q. Vamos copiándola. Y luego costo total promedio, pues es costo total entre Q. Y vamos pegando. Si ustedes se dan cuenta, la suma del costo fijo promedio más costo variable promedio me tiene que dar el costo total promedio, ¿no? Ok, yo me espero, Eduardo, no te preocupes. A ver, pregunto, ¿ya le salió como a mí los datos? Sí, muy bien. Como pueden ver, aquí nada más son puras divisiones, multiplicaciones, ¿no? Restas y sumas. Nada más es lo que vamos a hacer aquí. Claro, este es el ejemplo un poco más fácil, ¿no? Luego tenemos unos más complejos. Por ejemplo, este, ¿no? Que ahorita vamos a hacer, pero bueno. Bien, ¿ya les quedó? Ok, ahora vamos a calcular el costo marginal. ¿No te da lo mismo el costo total promedio? Estás dividiendo costo total entre Q, 140 entre 1, 170 entre 2, 240 entre 3. Daniela. Ah, ok, perfecto. No, ¿de qué? Bien, ahora vamos a calcular el costo marginal. El costo marginal, recuerden, costo marginal es igual a la variación de los costos totales entre la variación de la producción. Que en otras palabras, esto es igual a el costo total final menos el costo total inicial, todo esto entre la cantidad de producción final menos la cantidad de producción inicial. Esa es mi formulita de costo marginal. Bien, entonces aquí tampoco yo puedo producir nada. No puedo producir aquí por el simple hecho de que no tengo datos iniciales y finales, solamente tengo 0, ¿no? Entonces aquí no puedo dividir tampoco en 0 entre no sé qué, pues no se puede calcular el primer costo marginal, ¿de acuerdo? Entonces ese siempre lo vamos a dejar vacío con una rayita o iluminado, ¿no? Bien, ahora
vamos a hacer cuando se produce una unidad, ahí sí, y aplicamos la fórmula, ¿no? ¿Cómo va la fórmula? Dice costo total final. Entonces tomamos el costo total final, que en este caso sería 140, menos el costo total inicial. En este caso el costo total inicial pues es 100. Entonces es 140 menos 100, ¿no? Cerramos paréntesis y lo vamos a dividir todo eso entre la producción final, que es la producción cuando yo estoy generando una unidad, que es 1, menos la producción inicial. La producción inicial, es decir, la producción anterior, era 0. Entonces es 1 menos 0. Cerramos paréntesis. ¿Y cuánto les va a dar? Es correcto, 40. Entonces, es 140 menos 100, pues es 40. Luego, entre 0 menos 1, pues es, que perdón, 1 menos 0 es 1. Entonces 40 entre 1, pues 40, ¿no? Calculamos el siguiente, hacemos lo mismo. Costo total final, que en este caso de 2 sería 170, menos el costo total inicial, que es 140. Eso lo dividimos entre 2 menos 1. ¿Cuánto me va a dar? 30, exactamente. A ver, Diego, ahí, ¿qué pasó con ese 14? Exacto, me va a dar 30, ¿de acuerdo? Bien, entonces 40 y 30. Y ya, yo, si ya veo que ya está bien, pues mi formulita la copio y la pego, ¿no? Pongo control C, control V, el siguiente me va a dar 70, el siguiente me va a dar 60, el siguiente me va a dar 70 y el siguiente me va a dar 80. ¿Ya les quedó como a mí el costo marginal? ¿Sí? Bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bien. Ahora, con estos datos, yo ya puedo decir, solamente con los costos, aguas, ¿eh? Estamos en costos. Y si tenemos datos de costos nada más, ¿sí? Nosotros podemos determinar las etapas de producción. ¿Se acuerdan? Que eran 3, ¿no? La etapa creciente, la etapa decreciente y la etapa negativa. Ahora bien, con los puros costos, solamente nosotros podemos estar seguros de 2 etapas, que es la etapa creciente y la etapa decreciente. De la etapa negativa necesitamos realizar el análisis del producto marginal para saber si estamos en etapa negativa, ¿sí? Porque con costos no podremos tener a ciencia cierta cuando entramos en una etapa negativa. A ver, entonces, con los datos que tenemos, ¿sí? Podemos ver, en primer lugar, que cuando vemos que el costo marginal va disminuyendo, ¿sí? Tenemos, cuando es 0, no tenemos etapa, ¿no? Aquí el 0, si ustedes se fijan, desde 0 no hay etapa. 0 no hay etapa, por lo tanto,
aquí en nuestro cuadrito, de igual manera, lo podemos poner gris, ¿no? Porque no hay etapa, no podemos identificarla. Pero cuando se produce la primera, siempre estaremos en la etapa creciente de la producción, siempre. ¿Por qué? Pues muy fácil, ¿no? Si yo producía 0 y ahora produzco 1, pues estoy en la etapa creciente, ¿sí? Entonces, la primera siempre será que estamos en la etapa creciente. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo cambian las etapas? Muy sencillo. Vemos el análisis del costo marginal. Y dice, el costo marginal inicialmente disminuye a medida que aumentamos la producción. Entonces, el costo marginal en la etapa creciente de la producción, como dice aquí, el costo marginal empieza a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que yo estoy produciendo con costos marginales que van cayendo. Quiere decir que la producción empieza a caer su costo. Cada unidad adicional que estoy produciendo me está costando cada vez menos. Entonces me encuentro en la etapa creciente de la producción. Ahora, en el momento en el que este costo marginal deja de disminuir, en el punto más bajo, aquí es bien importante, hay que ponerle, en el punto más bajo del costo marginal, hasta ese punto estamos en la etapa creciente. Y a partir de ese punto más bajo comienza a aumentar otra vez los costos marginales, entonces nos encontraremos en la etapa decreciente de la producción. Aquí ya empieza a aplicar la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Se acuerdan de los que hablábamos de la ley de los rendimientos decrecientes en la producción? Pues en el costo marginal lo podemos identificar. Una vez que el costo marginal empieza a crecer, se aplica la ley de rendimientos decrecientes, por lo tanto, empieza a subir el costo marginal. Entonces, el costo marginal, después de ese primer punto, ya empieza a crecer, ¿no? Y se puede seguir. Y repito, no podemos identificar la etapa negativa, porque pues en nuestro costo seguirá aumentando, ¿no? Aumentar, y ya no sabemos en dónde se encuentra la etapa negativa. Por eso nada más podemos estar seguros de dos, que es la etapa creciente y la etapa decreciente. Repito, la etapa creciente de la producción es cuando el costo marginal está disminuyendo. Y la etapa decreciente de la producción es cuando de ese punto más bajo del costo marginal empieza a aumentar. Entonces nosotros lo podemos ver aquí en nuestro cuadrito, ¿no? Si este siempre es la etapa creciente, de 40 vemos que el siguiente es un 30, ¿no? ¿Qué pasó con el costo marginal? Disminuyó, ¿no? De 40 a 30. Por lo tanto, seguimos en la etapa creciente de la producción. Bajó de 40 a 30. Pero después vemos, ¿no? Y aquí lo voy a poner en verdecito, ¿no? Para identificarlos. Entonces, aquí está disminuyendo mi producción. Aquí está disminuyendo mis costos. Por lo tanto, estoy en la etapa creciente de la producción. Ahora, de 30 ya vemos que es el punto más bajo de mi costo marginal y ya empezamos a ver que los costos empiezan a aumentar, ¿no? Empieza a subir de 30, sube a 70, otra vez, aunque vuelve a bajar, pero sigue siendo mayor que 30, vuelve a subir a 70 y 80. Por lo tanto, a partir de este punto más bajo que tenemos aquí, ya lo demás es la etapa decreciente. La producción, ¿sale? Y lo ponemos en rojito. ¿Sale? Y ya nosotros concluimos con nuestro análisis de costos para esta empresa. Le decimos, mira,
tú al producir 2 unidades te encuentras en una etapa creciente de la producción. A partir de la tercera unidad comienzas la etapa decreciente, ¿no? Por lo tanto, tus costos marginales comienzan a aumentar. ¿De acuerdo? Y ese es el análisis de costos a corto plazo que podemos hacer. Sí, Diego, pero ojo, aquí por eso lo remarqué. La etapa creciente de la producción será en el punto más bajo de mi costo marginal. ¿Y cuál es mi punto más bajo? 30, ¿no? Repito, Pilar, los costos marginales me van a indicar las etapas de la producción. Cuando mi costo marginal alcance el punto más bajo, del inicio hasta el punto más bajo, será la etapa creciente de la producción. Y a partir de ese momento, si el costo comienza a aumentar, será la etapa decreciente de la producción. Así es, exactamente, Diego. Aunque aquí vemos que de 70 disminuyó a 60, no podemos tener etapas crecientes y decrecientes así, no. Es una total etapa, por eso hacemos todo el análisis de todos los datos y encontramos el punto más bajo del costo marginal. ¿Sí? Entonces hacemos todo el análisis y vemos, mira, el costo más bajo del costo marginal está aquí, ¿no? Porque puede ir así. Y luego otra vez así, ¿no? Nuestro costo. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Desde el punto más bajo de mi costo marginal, que en este caso es 30, no puedo pintar ya. No. Pero bueno, ¿sí se entendió? Ahí está. Este es mi punto más bajo, ¿no? ¿Quedó claro? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, a ver, vamos a hacer el segundo ejemplo. Aquí yo tengo estos datos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya nos están dando todos los costos totales, aquí nos están dando algunos costos variables y nos están dando ya el costo fijo, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos a empezar? Pues determinando todos los costos fijos, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos el dato de costos fijos. Todos los costos fijos, ¿cómo serán entonces? 100, exactamente. ¿Sí? Entonces aquí todos los costos fijos son 100. Y ya podemos calcular, ¿no? Lo que decíamos, esta primera parte. Con nuestras formulitas que tenemos aquí, que apuntamos, tenemos calcular esta columna primero, ¿no? Entonces, vemos mi costo variable, aquí me falta, ¿no? ¿Cómo lo calculo? Pues muy fácil, costo total menos costo fijo total. Entonces me queda 270 menos 100. Me da 170. Luego, el siguiente, 400 menos 100, ¿no? Y ya puedo ir copiando, ¿no? Y rellenando los que tengo, ¿no? Bien. Y luego calculo el costo total sumando estos dos, ¿no? Entonces hago 100 más 0, ¿no? Copio la formulita y la voy pegando.
Ahí está. Así debe de quedar nuestra primera parte. ¿A todos ya les quedó como a mí? Es para que vean lo rápido que se puede hacer, ¿no? Ya sabiendo todo lo antemano que tenemos que aplicar las formulitas. Emanuel, a ver, va. ¿Qué parte, Emanuel? ¿Todo? ¿Costo variable? Nosotros ya calculamos el costo fijo, ¿no? Entonces, ya puedo yo calcular el costo variable total. Recuerda, tienes que tener a la mano tus formulitas que están aquí. Entonces, el costo variable total es igual al costo total menos costo fijo total. Entonces, hacemos igual costo total 270 menos 100, ¿no? Me va a dar 170. Igual 400 menos 100. 100, ¿no? Y voy llenando todo lo que me sobra si es que tengo datos de costo total, ¿no? En este caso, si tengo datos de costo total, pues aquí lo calculo. Y de costo total, pues ¿qué hago? Costo total, sumo costo fijo más costo variable, ¿no? Entonces, me queda 100 más 0, me va a dar el costo total igual a 100, ¿no? Aquí costo fijo, no, costo total. Entonces es 100 más 0, ¿no? Ahí está. Luego 100 más 90. Ya, voy copiando y pegando. Y ya llené mis costos, ¿va? Bien. ¿Ya les quedó como a mí? Bien. Ahora, vamos a sacar los promedios. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente dividir, ¿no? Aquí dice nuestra formulita. Costo fijo promedio es igual a costo total entre Q. Costo fijo total entre Q. Costo variable promedio, costo variable total entre Q. Costo total promedio, costo total entre Q. Pues vamos a dividir solamente aquí, pues el costo fijo entre Q, ¿no? Ya. Copio la fórmula y la voy pegando. Siguiente. Costo variable total entre Q, ¿no? 90 entre 1, pues me da 90. Pues voy copiando la formulita. La voy pegando. Tercero, costo total promedio, pues es costo total entre Q, ¿no? 190 entre 1, pues me va a dar 190 y copio. Y voy pegando. Al final ya nada más le aplicamos lo de las decimales para quitarles un cerito, para dejarlos en 2 ceritos y ya. Y ya tengo mis costos fijos, costos totales, costos variables, promedios. Todos mis costos promedios, ¿no? Aquí lo pongo de otro color. Bien, ¿ya les quedó como a mí? ¿Sí? Bien. Aquí vamos rapidín. Es para que ustedes se den cuenta cuánto se deben de tardar, ¿no? En hacer un ejercicio como este. Por supuesto que la primera parte de los costos está sencilla, ¿no? Ya después vamos a ver la parte de la maximización del beneficio, pero bueno, por eso estamos ahorita practicando esta primera parte, ¿no? De los costos. Bien. Ahora, tenemos
por último, el costo marginal, ¿no? Nuestra fórmula de costo marginal es esta. Entonces vamos a aplicarla, ¿no? Mi Excel se puso negro. Ahí está. A ver. Entonces, recuerden, este primero no lo podemos calcular en ninguno de estos, ni tampoco de la etapa. Aquí déjenme lo copio, porque tampoco aquí. Entonces, aquí le voy a poner de otro colorcito. Ahí está. Naranjoso. Bien, pues ¿cómo le hacemos? Agarramos la columna de costo total, ¿no? Que es mi costo total final, que es 190, menos mi costo total inicial, que es 100, cierro paréntesis, abro paréntesis otra vez, 1 menos 0, ¿no? Que es el final. ¿Cuánto me va a dar mi primer costo marginal? Exactamente, muy bien. ¿Todos los demás les salió 90? Exacto. Entonces 90, ya vimos, ¿no? 190 menos 100, pues es 90. Entre 1 menos 0, que es 1, pues es 90. Entonces ya me sale el primero, ya lo copio, ¿no? Lo pego. Aquí, se me había olvidado que hay un error aquí. Mm, 7 menos D6. Costo fijo promedio. ¿Dividiste el costo total entre Q? Costo fijo total entre Q. Entonces, el primero te tiene que dar 100 entre 1, ¿no? Te da 100. ¿Sí te salió ese? Pues en la tabla me sale 100, 50, 33.33, 25, 20 y 16.67. Sí. Es que aquí hay un error. Hay un error mío, no sé si me pasó. Aquí debe de decir 5. Ya. Ya me había espantado. No sé si aquí tenían ustedes el error en Q. No, ¿verdad? O sea, el cuadro sí está bien. Yo hice algo ahorita que escribí un número ahí aquí en Q. No, ya, ahí está. Es que yo creo le puse un número aquí. ¿Tú también tenías 2? No, hay que corregirlo. No me di cuenta cuando lo subí. Entonces aquí, fíjense, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sale? Entonces aquí nada más corrijan ese 2 que tenemos ahí. Bien. Ya ahora sí, ya todos estamos igual. Ya, bien. Entonces sí, cuando lo subí, ahí yo creo que lo apreté y se subió mal. Pero bueno, ya está corregido. Ahora, hacemos el análisis de costo marginal. ¿Cuál es mi punto más bajo de costos marginales? Muy bien. Entonces, de 60 hacia arriba, tenemos que son las etapas crecientes, ¿no?
Y de aquí hacia arriba tenemos la etapa decreciente, ¿no? Y listo. Hemos acabado, señores y señoritas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien, pues con esto ya terminamos esta clase de los costos. Ya nosotros ya vimos todo esto de las etapas con el costo marginal. Y la próxima clase vamos a terminar el tema del costo a largo plazo, que es lo del costo a largo plazo, y empezaremos la maximización de beneficios, ¿sale? Para empezar a hacer nuestro ejercicio grandote, ¿vale? ¿Cómo rascar en un queso? No, no sé. Puedo poner, ahí está. Bien, entonces ya terminamos nuestros ejemplos, nuestros ejercicios. La próxima clase ya terminamos la teoría de los costos a largo plazo y empezamos a ver el ejercicio de maximización, de beneficio, ¿no? Entonces, no creo yo terminar el ejercicio el día lunes. Entonces, ¿cuándo les dije que era su examen? Lo tengo apuntado. El 16, sí. 16 de agosto. Entonces, yo les dejaría la tarea. Híjole, ahora sí. Les dejaría la tarea el jueves, ya que terminamos ya todo, para el miércoles 11. Entonces, el jueves 5 les dejo su tarea, su última tarea, para que la entreguen el día 11, miércoles 11. ¿Sale? Y ya tendríamos 2 clases de repaso. El repaso del día 12 y del... No, tendríamos nuestra clase de repaso el lunes y el 12, ¿no? 9 y 12. Ustedes hacen el 16. ¿Sale? Bien, entonces les voy a dejar ese día la tarea. Voy a ver si el día lunes la acabamos, pero no creo que la acabemos todo lo que falta. A ver, déjenme ver. No, a lo mejor sí. No, yo creo que sí lo acabamos. Y hacemos un ejercicio. Les dejaré una semana y vamos a intentarlo, ¿no? Entonces vamos a ver. Puede ser que sí. De todos modos, el lunes se los dejaría la tarea y la entregarían al otro lunes. Entonces no hay ningún problema. Bueno, entonces pongan presente, por favor, en